vamos a empezar nuestra clase de hoy. ¿Están recibiendo bien la señal? Sí, doctor, está bien. Muy bien. Vamos a iniciar ahora una serie de 4 capítulos que tienen que ver con la relación médico-paciente, con esta relación trascendente, esta relación que tiene un cúmulo de circunstancias, de momentos, de experiencias que se comparten entre el médico y su paciente e incluso el núcleo familiar. Esta es una nueva clase. Esta clase es nueva, por ese motivo le estoy enviando también las diapositivas de esta clase, que he estructurado sacando de varios textos, en función de que las universidades, las facultades de medicina están trabajando más en el área de la ética y la moral. Están tratando de que este sea un elemento que incida transversalmente a lo largo de toda la carrera. Y este ya es un nuevo aporte que estamos haciendo en la materia frente a los aspectos de ética y de moral. Entonces, me complace en poder desarrollar un área que es muy importante para la formación integral vuestra, no solamente en la parte técnica de conocimientos, de actitudes, de aspectos que lo van a llevar a su día a día profesional, sino también en el área de la formación humana dentro de la ética y la moral. Entonces, para poder empezar con esta charla, es algo que les adelanté un poco y me agrada mucho hacer una correlación introductoria entre lo que sería la conducta de los seres humanos y la conducta de las especies inferiores, que están regidas básicamente por el instinto. Entonces, el instinto es una estructura, un patrón conductual que se dispara automáticamente en los animales en función de algún estímulo externo. Ya están dispuestos a accionar de esa manera, ¿no? El instinto sexual, por ejemplo, en las especies inferiores, o el instinto de conservación que se puede tener y todo esto, o ciertos patrones que se hacen de una manera idéntica. Por ejemplo, las abejas están condicionadas instintivamente a tener toda una serie de patrones conductuales para buscar las flores, para poder recolectar el néctar, para poder ir a su colmena y hacer todo un proceso que ya está disparado. En especies superiores esto es un poco más complicado. Es un poco más complicado porque requiere también algunos disparadores en ese sentido que se manejan para conductas instintivas. Bueno, y el ejemplo que yo quiero darles para un patrón de comportamiento ya estructurado, instintivo, que tiene que hacerse como grupo, es la historia de las termitas, que son una especie de hormigas, pero que no tienen el caparazón ni una estructura defensiva en su propia conformación anatómica. Por lo tanto, las termitas tienen que crear esa imagen que ven a la izquierda, que es un termitero. Es una especie de coraza, pero social. Un termitero, entonces, es una estructura elaborada por las termitas que pueden llegar a tener varios metros de altura, donde viene toda un conjunto de termitas que van creando este termitero, que es una coraza social porque protege a todo el grupo de estas termitas. Entonces, es una defensa que tienen, es un hábitat natural donde pueden crear sus larvas, almacenar alimento también, y de esta manera protegerse del entorno que puede ser agresivo. Las hormigas, por ejemplo, formadas en su caparazón, en su estructura anatómica, son capaces de atacar y devorar a las termitas. Bueno, entonces las termitas tienen esta estructura de defensa y que la hacen de una manera instintiva, la construyen y es muy resistente a los embates externos. Pero a las inundaciones, los animales grandes como los elefantes, que a veces se apoyan o se rascan en estos termiteros, pueden destruir parcialmente. Cuando ocurre esto y queda parcialmente destruido un termitero, las hormigas inmediatamente atacan el termitero para tratar de devorar a las crías y también para poder quitarles el sustento que han reunido.
Entonces hay unas termitas soldados que salen a defender. Estas termitas soldados instintivamente tienen la misión de aferrarse a las hormigas más grandes y más preparadas para la pelea, para la lucha, y tratan de detenerlos. Se agarran a las hormigas y las hormigas van destrozándolas con sus potentes mandíbulas mientras van avanzando hacia el termitero. Estas termitas soldado son pues héroes. ¿Por qué? Porque detienen el avance de las hormigas mientras reparan el termitero. Las otras termitas van reparando el termitero y una vez que el termitero va siendo reparado, los sellan de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Así que dejan afuera a todas las termitas soldado que han salido a defender y que van a ser pues destrozadas por las hormigas. Entonces, aquí hay un modelo de valentía, hay un modelo de relación con el otro en función de lo que yo hago por mi semejante. En este caso, las termitas soldados dan la vida para cuidar su termitero. Tenemos aquí, de la película Troya, tenemos a Héctor, ¿no ve? El héroe de los troyanos que tiene que pelear con Aquiles. Él es un ser evolucionado, es un ser humano, que como nosotros tiene la posibilidad de responder de diferente manera a los instintos. En el ser humano los instintos van desapareciendo y se van estructurando como necesidades. Y no tanto como instintos porque el instinto no se puede controlar, una necesidad sí. Y aquí surge entonces la necesidad de tener que defender a su pueblo contra Aquiles. Pero la situación es diferente, porque Héctor puede tomar decisiones, porque Héctor puede decir que tiene todo el deseo de pelear o puede tener miedo y fingir una enfermedad y no presentarse o escaparse para poder preservar su vida, porque hay un gran riesgo de que pierda en la pelea contra un formidable guerrero que es Aquiles. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de las conductas de los animales, las especies inferiores de la nuestra? La posibilidad de la base de la ética, que es el tener una corteza cerebral, el tener una capacidad de poder discernir, tener una conciencia. Sí, somos nosotros un accidente maravilloso de la naturaleza que hemos logrado trascenderla. A pesar de que en el fondo de nuestro corazón siempre hemos querido vernos separados de la naturaleza, pero eso no es así. Estamos dentro de la naturaleza. Tenemos un cuerpo finito, un cuerpo y una naturaleza que ha surgido sin que nosotros queramos. Estamos en el mundo sin haberlo pedido. Y nos vamos a morir aunque no quisiéramos hacerlo. Aunque nos agarremos de la vida, nos abracemos a ella, va a llegar un momento en que nosotros vamos a abandonar esta existencia natural, esta naturaleza humana. ¿Sí? Pero esa capacidad cortical, ese desarrollo nos ha llevado a un aspecto que es parte de la naturaleza humana compleja, contradictoria, pero sobre todo que ha logrado trascender a la simple naturaleza. Ya he hablado de esta imagen donde hemos visto que el cerebro ha evolucionado de abajo para arriba y de atrás para adelante. Y en este desarrollo, la última adquisición del desarrollo ha sido la corteza cerebral. Y realmente es algo que está básicamente científicamente sustentado. Ahí, entonces, en este proceso evolutivo, nosotros todavía caminábamos de cuatro patas y teníamos una visión monocular, que era lo más importante, el olfato. Por eso el olfato ha tenido una gran importancia en el sistema límbico, en función de que el olfato era el que nos avisaba del peligro, porque la vista no estaba muy desarrollada, no teníamos una visión binocular, caminábamos de una manera cuadrúpeda, de manera tal que el olfato nos avisaba. Si el olor era diferente a nosotros, cuidado, podría ser un predador natural. Si íbamos hacia una cueva y olfateábamos
Y si olfateábamos un olor extraño a nosotros, podía ser un oso, un animal que estaba en esa cueva. Si el olor era el mismo a nosotros, entonces podíamos ingresar. Entonces el olfato era fundamental. Pero posteriormente tuvimos la posibilidad de ir manteniendo la posición erecta, empezó a cambiar la columna y pudimos ponernos de pie. Al ponernos de pie, la visión binocular venció al olfato, porque con la visión binocular podíamos ver a distancia el riesgo o el peligro. Hay un libro de psiquiatría, Sinopsis de Psiquiatría se llama, y es un libro que utilizamos en prácticas como referencia para algunos temas, y tiene en una parte de la explicación evolutiva del cerebro, tiene dos imágenes, tiene dos rectángulos. Ustedes ven los rectángulos y abajo dice, ¿cuál de estos rectángulos es más grande? Miramos e inmediatamente nos damos cuenta que son del mismo tamaño, los rectángulos, nos damos cuenta. Pasamos la página y en la página siguiente existen dos mesas. Una de estas mesas, bueno, la pregunta es, ¿cuál de las dos mesas es más grande que la otra? Nosotros, sin pensarlo, ubicamos la mesa más grande y decimos, esta es la mesa más grande. Y sigue la instrucción y dice, mida por favor, agarramos una regla, medimos y las dos mesas son del mismo tamaño. Pero nuestro cerebro nos dice que una de ellas es más grande, porque a simple vista la vemos más grande por la posición que tiene. Sin embargo, si la medimos, nos sorprendemos, son iguales. ¿Por qué motivo tenemos esta dificultad para ver en un plano las dos imágenes rectangulares y rápidamente darnos cuenta de eso? ¿Y por qué tenemos dificultad en dos mesas? Pues la situación que se plantea es que tenemos muchos miles de años caminando como cuadrúpodos y viendo en un solo plano las imágenes, ¿sí? Pero cuando nos hemos puesto de pie, no son tantos miles de años en evolución. Entonces, en este proceso evolutivo, nuestra vista binocular todavía no es tan perfecta como nuestra vista monocular en un solo plano. Seguramente dentro de algunos, tal vez cientos o miles de años, nuestra visión binocular va a ser tan desarrollada que vamos a poder diferenciar estas dos imágenes a la primera. Ya en tridimensional y todo eso ya nos cuesta, cuando nos muestran en computador imagen tridimensional, revisamos algo, nos cuesta agarrar. Las generaciones posteriores, la tridimensión que se ve en la computadora va a ser mucho más manejada así. Tal vez ya está corriendo esto con el uso de la computadora, la inteligencia artificial y todo eso. En ese desarrollo del cerebro, entonces, ¿qué es lo que a Héctor hace que sea diferente en función de las especies inferiores? Es en que tiene conciencia y de la conciencia tiene la libertad de tomar decisiones. Entonces, para que haya ética y moral en una sociedad y en un conjunto de sujetos, tiene que manejarse la libertad de tomar decisiones. Porque si nosotros no hubiéramos llegado a este nivel de desarrollo, estuviéramos en la misma especie de los animales. Un animal cuando mata a otro tiene es una actitud ética, hay un comportamiento ético, hay una posibilidad de decir, está cometiendo algo inadecuado. No, simplemente está actuando de manera instintiva de acuerdo a su especie. Un león que tiene hambre, instintivamente se va a armar en toda su estructura de caza, va a saber cómo desplazarse, se va a agachar, va a saber de qué manera puede ocultarse entre cierto tipo de hierbas, de ramas, sabe de qué lado viene el viento para no avisar a la caza que está cerca, y de esta manera actúa como si tuviera un entrenamiento ya preparado. Obviamente está preparado esto de manera instintiva. ¿Y por qué juegan los leones, los cachorros peleando, juegan así de manera torpe? Porque están preparándose en su actividad instintiva para la caza. Entonces el león ataca a una presa, la mata, la devora. No hay conducta ética ahí. No está haciendo ni bien ni mal, simplemente está actuando dentro de su naturaleza. Pero en el hombre,
cuando surge la conciencia, la capacidad de la vida de darse cuenta de la vida y surge la libertad de tomar decisiones, ahí entonces entra la ética. Ahí entró la ética y la moral. Entonces nosotros, ¿cómo podemos manejar entre el aspecto de la ética y la moral? ¿Cómo podemos entender esto? Pues me encanta este ejemplo que se refiere a este marino que queda varado en una isla perdida, queda como náufrago, llegó como náufrago y llega a una isla donde supuestamente no hay nadie. Robinson Crusoe, este náufrago del cual se han hecho varias películas, llega a una isla desierta y está solo. Entonces su comportamiento de su conciencia y de su libertad están destinados simple y llanamente a sobrevivir. Su preocupación será cómo guarecerse de las inclemencias del tiempo, cómo conseguir agua para beber, cómo aprender a cazar para alimentarse. En realidad, esas son sus preocupaciones básicas. No hay ningún aspecto ético, hay solamente una necesidad de preservarse para vivir y se darán cuenta entonces que su relación con los animales es lo que les van a servir para poder sobrevivir. Igual que un león, caza, se alimenta, no tiene ningún otro tipo de cuestionamiento. Pero un día Robinson Crusoe está caminando por esta isla desierta y de repente ve en la arena la huella de un pie humano, una huella de un pie humano, ahí ve la huella. Y en ese momento empiezan a surgir preguntas. ¿Quién será? ¿Será una persona como yo? ¿Será un bárbaro que tal vez me vaya a comer? ¿Será alguien de una tribu agresiva? ¿Será alguien que podría ser mi amigo? ¿Será un hombre? ¿Será una mujer? ¿Será alguien a quien tengo que eliminar para cuidar mi vida o buscará matarme? ¿O más bien podrá ser un ser humano que sea mi amigo y juntos podamos defendernos de la naturaleza? En el momento en que haya esa huella humana, la vida cambia, porque ahí surgen los aspectos éticos, los aspectos de estar en sociedad entre un grupo. Nosotros, como un grupo de estudiantes de medicina, que tenemos que lidiar con ciertas experiencias y luchar por nuestro aprendizaje, nuestra preparación. Entonces la ética es la vida entre nosotros. La ética es la vida entre humanos. A veces contra ellos, a veces con ellos, pero en una relación entre humanos. Y una relación entre humanos significa una relación de alguien que me puede dar algo que nada más me puede dar que un ser humano. Yo puedo tener todo el dinero del mundo, puedo comprarme el auto último modelo, un auto de $1.000.000, pero lo que la relación humana me va a dar no tiene precio. El afecto, el amor, el cariño, la relación, las dificultades, las peleas, las reconciliaciones, lo que es la vida. Y para eso hay que saber vivir y hay que saber vivir bien. Entonces, toda la ética nos ayuda a vivir bien, nos ayuda a relacionarnos y nos ayuda a saber vivir bien como seres humanos. El objetivo de la ética es esa, ¿no? Vivir bien entre los seres humanos. Entonces, aquí hay dos principios y dos palabras que a mí he visto que se utilizan de diversa manera entre la moral y la ética. Y hay que diferenciar lo que es la moral y la ética. Entonces, podemos determinar que la ética y la moral están manejándose de la siguiente manera. La moral son las reglas, normas, patrones de comportamiento que una sociedad inculca a todos los miembros de la misma y les exige un tipo de comportamiento que vaya de acuerdo a las reglas. Entonces, la moral es una serie de preceptos que engloban la actividad, la actitud y la vivencia de una sociedad. En cambio, la ética es el ejercicio de un sujeto frente a sí mismo y frente a los demás. Sería el ejercicio de la moral. La ética ya es más personal. La ética ya es una experiencia donde la persona acepta las reglas, pero las vive de una manera personal. La vive de una manera muy única, la ética. Por lo tanto, la moral
puede variar un poco de acuerdo a las sociedades. Hay sociedades que permiten ciertas conductas y otras sociedades que no lo permiten. Entonces, la moral de esa sociedad tendrá ciertas características y la ética ya es el ejercicio y la adopción de esas conductas morales por el sujeto. Ya es más personal y es más práctica, porque ya realiza lo que su conciencia, su educación, sus normas, su superior, que llamamos nosotros, que es la conciencia moral, le hace actuar de esa manera. Entonces, esas son las dos diferencias que se tienen que tener entre la ética y la moral. Entonces, remarcando, la moral son los preceptos que van a una sociedad determinada, las pautas de conducta adecuada y todo esto, y la ética es el ejercicio de esa moral de una manera particular y única de acuerdo a un sujeto, a su propio desarrollo, a su propia conciencia, a su propia libertad que le ha dado la corteza cerebral y el desarrollo como una especie superior. Ahora bien, este proceso de la conducta ética va teniendo cierto proceso de desarrollo en la vida, evidentemente. Hay estadios del desarrollo moral que hablan de las etapas que los seres humanos vamos atravesando para tener la posibilidad de tener una conducta moral y ética adecuada. Entonces, muchos autores que han estudiado aspectos de ética y de moral dicen que al principio en el niño la ética se basa en el temor al castigo. Los niños entonces actúan en una sociedad y se someten, se adecúan a las reglas de esta sociedad y toman conductas éticas por temor al castigo, ¿no? Introyectan, hacen suyo ciertos procesos del comportamiento del entorno. Aquí entra la importancia de la familia. Si la familia es permisiva, si la familia no tiene límites, si la familia no da las pautas de un comportamiento adecuado, vamos a tener problemas. Por ese motivo, miren la importancia que tienen ustedes, jóvenes, jóvenes alumnos, la importancia que tiene el hecho de que ustedes van a ser padres, ustedes van a formar familia, ustedes van a tener entonces unas características de ejercer los conceptos, las reglas, las normas ajustadas a la moral y a la ética para vuestro hogar. De ahí va a empezar el comportamiento, de la actitud de ustedes, del comportamiento de ustedes, ¿sí? Imagínense un padre que llega a la casa y dice, he agarrado, estaba en la fila, pero me ha avivado y se ha distraído un sujeto, me he metido adelante y me he ganado tiempo a mi favor y todo eso. Y después se ha terminado el asunto y al que le gané se ha quedado ahí para otro día más. Supongamos que fuera como fila para gasolina ahora. Supongamos eso. Eso que dice ese sujeto que se ha aprovechado y lo hace con orgullo frente a su familia, a sus hijos, a su mujer, entonces está dándole un patrón, que el vivillo es el que gana. El que respeta la fila, el que está con su lugar respetando esto, es un tonto. Está dando un mensaje. O peor todavía, que sea un sujeto violento, que cuando se enoja o está con unas copas ahí pega a la esposa, pega a los chicos. Entonces, ¿qué aprenden? Aprenden violencia. Ese niño maltratado va a ser luego un maltratador. ¿Por qué? Porque va a revivir las situaciones que ha vivido. Ese es su patrón. Por ese motivo, miren la importancia de ustedes como futuros padres para que ustedes vayan incluyendo y vayan dando pautas adecuadas para que seamos una mejor sociedad y no seamos la ciudad violenta que somos, la ciudad agresiva que somos. Bueno, sí, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el niño el principio de la ética se basa en el temor al castigo y si nosotros le decimos a nuestro hijo que no se comen los chocolates antes del almuerzo, sino son el postre después, él tiene que aprender ese tipo de mensaje y no hacerse al vivirlo y comer los chocolates. No, en el momento en que no estamos en casa y dejamos los chocolates en la mesa para después del almuerzo, el niño que ha introyectado la autoridad paterna y materna, lo que va a hacer es obedecer, porque la hecho suya, introyectar se llama agarrar valores o conductas y patrones y hacerlos propios. Entonces, ese niño entonces va a tener una conducta capaz de reflexionar y de hacer caso de las normas.
y las normas nos van a ayudar a una mejor convivencia. Entonces, en ese sentido se basa en el niño. En el adolescente ya cambia en el adolescente, ya no hay ese temor al castigo, nada de eso, sino que el adolescente empieza a tener conductas morales y éticas por la vergüenza y la crítica social, porque la importancia de los demás como sujetos de autoafirmación son importantes. Recuerdan ustedes su etapa de la adolescencia que está ahícito, que está cerca. Tenían que hacer cosas y todo para conseguir la aceptación de los demás, integraban cierto tipo de grupos, integraban cierto tipo de juegos, tenían una situación en la cual era muy importante la aceptación por sus pares. Entonces, en el adolescente ya uno se acomoda a la conducta por la vergüenza o temor a la crítica, a la crítica social. ¿No ven? Me ven, no haré esto porque me están viendo. Si no me vieran, tal vez haría, pero me están viendo. O necesito que los demás me digan que soy buena gente y me apapachen y me den palmaditas en la espalda. Pero ese todavía no es un proceso adecuado en la ética y la moral. En el adulto, en un sujeto ya maduro, el adulto joven ya entrando a los 19, 20, 21 años hacia adelante, la ética ya no es una obligación por temor al castigo, ni es una actitud para evitar la vergüenza, sino es un deber categórico. Es un deber, es algo que yo lo hago porque esto lo debo hacer. Si trabajar es un valor que me ayuda a mí a desarrollarme y es algo bueno, entonces trabajaré, es un deber. Si yo soy respetuoso con los demás porque yo pienso que así quiero que me traten con respeto, en ese sentido, ese se convierte en un deber categórico, en un deber, en algo que se hace. Y ese deber categórico poco a poco va siendo algo natural. Si yo soy bueno porque hay un infierno o hay un cielo, si soy bueno porque Dios me va a premiar o y no soy malo por temor a quien vaya a hervir en el infierno, ocurre que eso, si se fijan, está un poco en un nivel como de adolescente. En el adulto, las cosas se hacen porque se deben hacer. Las cosas se hacen bien y se hacen éticamente porque se tienen que hacer así. Uno debe ser bueno porque debe ser bueno, independientemente de otros procesos que influyan en esto. No, hay una libertad. Yo actúo de esta manera porque quiero actuar. No es por ganarme el cielo, ni por no. ¿Por qué voy a cumplir con mi trabajo honestamente y con rectitud? Todo eso porque eso es un deber. No lo voy a hacer para que me den la medalla al mejor trabajador de la empresa, ni nada de eso, sino porque es algo que lo debo hacer. Imagínense si nosotros hubiéramos integrado este deber categórico. No sería que yo les esté controlando que den examen. Ustedes deberían dar examen y yo tendría que salirme. ¿Y para qué? ¿Por qué les voy a controlar? Cada uno va a ser responsable, lo tiene que hacer porque es su conocimiento. No tiene que buscar ganancias que no le corresponden. Uno hace su trabajo y ellas lo hacen. Así debería ser. No necesitaría en mi trabajo tener que ir a tiquear. ¿Por qué? Porque mi obligación y el hecho de que yo lo tomo como un deber es el llegar en hora y se tiene en hora. No necesito. ¿Por qué? Porque las sociedades que tienen una evolución más avanzada en relación a las conductas éticas y morales están basadas en la confianza. Yo confío. Si están los torniquetes para entrar al metro, hay un torniquete para la gente que no tiene dinero. Y los demás compramos nuestro ticket para pasar y pasar el molinete. Compramos. Nadie controla. ¿Por qué no controla nadie? Porque la persona que puede pagar, paga, pues. Y la persona que no puede pagar, se entra nomás gratis. Y observamos que en ese molinete donde entran gratis al metro, casi no hay gente. Casi no hay gente. Todo porque todos los demás están pagando su propio ticket. ¿Y por qué pagan? Porque van a pagar sus impuestos, van a hacer que se mejore esto y el sistema les devuelve en salud, en educación, todos los impuestos. No hay corrupción, porque no tendría que haber corrupción. Entonces, esas conductas éticas en sociedades que se manejan mucho mejor son dignas y loables de seguir, porque nosotros tendríamos que decir, nos falta y debemos trabajar en eso. Por eso, otro de los aspectos es que ustedes deben ser mejores sociedades, deben ser una sociedad más evolucionada que la nuestra,
de esta generación. Mi generación ya tiene problemas, estamos teniendo dificultades en aspectos éticos. Uno está en la fila y el vivillo se va a meter. Uno está ahí y ve que la fila no es de uno, es de varios, una bola es. Porque hay gente que se quiere aprovechar y que se quiere meter en la fila. Absurdo. El respeto ya al lugar del otro, al otro se ha levantado más temprano, todo eso es la base de la conducta ética, es la base de la conducta respetuosa. Pero no, estamos tratando de aprovecharnos del otro y que el otro se friegue y yo voy a ganar. ¿No ve? Esto es una cosa que debemos reflexionar y buscar un cambio. Ese cambio que ustedes lo pueden hacer como personas jóvenes que son, como personas que pueden pensar y que pueden también cambiar de patrones de conducta y de comportamiento. ¿Sí? Eso es una cosa muy importante, ¿no? No hay que echar basura a la calle, está prohibido echar basura a la calle, prohibido. Y aquí está la basura y es una escuela que son unas cuantas cuadras del hospital Viedma, y aquí me apena que haya esta figura y que sea una costumbre y que sea la comodidad, en vez de agarrar y esperar en horario que venga el camión basurero y echar la basura, ahí está la basura. Esto no es porque hay bloqueo. Ahora bien, también revisemos esto del bloqueo de cara a cara, ¿no ve? Cap, apóstrofe, ARA. Se tira la basura a la calle, hay situaciones insalubres. No merecemos eso. Ustedes y yo no merezco eso, no merezco estar caminando entre la basura. Hace 500 años esto no se hace en Europa, ¿no ve? Uno agarra y bota un pedazo de papel y le dice, oiga, levante. Perdón, levante. No, o sea, no botan basura, ¿no ve? Aquí llega alguien del exterior, lo está llevando a hacer conociendo la ciudad, me dice, ese auto no tiene placa. ¿Cómo? Ese auto no tiene placa, está... Le digo, ¿por qué? No puede circular auto sin placa, no puede. Ese no da un metro fuera del garaje, no puede. Pues sí, pero aquí puede. Aquí puede. No tiene identificación, puede ser robado, puede ser... Y hay gente, ¿por qué? Porque es cosas están, no dan no avanzan una cuadra road sin placa. Y luego también otra cosa terrible, manejan con el niño, con el bebé aquí. Manejan con el bebé aquí. Entonces, alguna vez he hecho alguna señal y me han dicho que le importa, me han dicho, ¿no? Pero cuando frena el auto seco, se aplasta el rostro del bebé con el volante. Se aplasta con el volante y se hace mucho daño. Es una frenada brusca nada más. En el exterior una agarra, sale con su auto, con su bebé y ya está. Ya tiene llamada de atención y todo, porque la norma dice que el bebé tiene que ir atrás en un asiento especial. El mismo cinturón de seguridad. El mismo cinturón. Cuando ve un auto, cuando ve una movilidad con un tipo con un cinturón puesto, lo más probable es que ha viajado, que ha vivido en el exterior. Lo más probable es que ha estado en grandes capitales en el mundo y que ha incorporado la costumbre de utilizar el cinturón de seguridad porque es una norma que se tiene que obedecer. Nos falta diálogo, nos falta resolver los problemas a través del diálogo. Y esto es también algo que debemos aprender a manejar. Entonces, miren lo importante que es que debemos tener una mejor sociedad. Eso es importante. Y esto es, por lo tanto, que se ha visto que a este nivel tenemos que introducir la ética, a este nivel. Probablemente en primer año algunas cosas vayamos a dar, pero tercer año es importantísimo porque estamos hablando de la relación médico-paciente y estamos hablando de la relación entre dos seres humanos. Ahora, cuando hablamos de la ética y medicina, la ética no está empezando en la puerta del aula, en la Niceto Arce, ni en la Venezuela. La ética tiene que estar en nuestras vidas, en nuestros hogares y todo eso. Hubo una discusión un poco importante cuando desarrollábamos esto entre los docentes, en este camino a la acreditación, y me dijeron, pero la ética se aprende en la casa, y si no se aprende en la casa, ¿qué vamos a hacer aquí con estos muchachos? Y les dije, no. El cerebro, quiero ver esto, el cerebro es como evoluciona de atrás hacia adelante, las conductas, los aspectos del proceso temporal, la parte
visual, la corteza occipital, la parte temporal, van madurando de una manera más rápida. Por eso la respuesta emocional y todo es muy impulsiva en la vida del adolescente, porque está desarrollándose la parte emocional, la parte media del cerebro, el sistema límbico y también la corteza temporal y todo esto. Pero la corteza frontal tarda más en desarrollarse. Todavía ustedes están en un proceso de desarrollo de la corteza frontal, que tiene que ver con razonamiento, la conducta ética, con la vida social y todo eso. Eso todavía requiere mucho más años de proceso. Probablemente a los 22, 23, 24 años sigue todavía conformándose ciertas conexiones en grupos de 50.000 neuronas en la parte frontal, en lo que son las bases de la personalidad. Eso tarda más, por eso los adolescentes son más impulsivos, por eso los adolescentes actúan de manera más emocional, no controlan muy bien las emociones. En cambio, la capacidad reflexiva y todo eso sigue en proceso. Y por eso hay un espacio para no solamente el aprendizaje, sino el desarrollo de la actividad neural en el cerebro, que eso es muy importante. Después hemos visto que la ética, que está relacionada con toda la conducta y hay normas, también entra la bioética. La bioética, que ya es un aporte más actual, que surge a través de los grandes desastres de la humanidad, como es la Segunda Guerra Mundial, las experiencias de los nazis en función de los experimentos humanos. Entonces surge la bioética como una disciplina, ¿no?, que consiste en el estudio sistemático y científico de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizados a la luz de los valores y los principios morales. Esto ha sido y ha surgido en función de que ha habido flagrantes atropellos a la condición humana durante la Segunda Guerra Mundial y cuando se han experimentado con animales, ¿no ve? Goebbels creo que era uno de ellos que hacían experimentos en seres humanos, y esto ha sido algo que debía de alguna manera rechazarse completamente y estudiar un sistema que deba hablar de los derechos del ser humano. Ahora también hablamos de los derechos de los animales, hablamos del derecho a que haya una vida con nuestra ecología adecuada, en fin. Entonces la bioética ya va rebasa a la medicina y se va abarcando a una serie más amplia de experiencia humana que sería la vida en sí. Eso es muy importante. Muy bien, entrando ya a nuestro terreno médico, hay normativas de la seguridad social que van dando las pautas y las conductas éticas y morales en el ejercicio de la profesión médica. Lo primero, que es la Constitución madre de todas, que es la Constitución Política del Estado. En sus artículos de salud respectivos va hablando de la salud como un derecho del ser humano. Por lo tanto, es así como se debe. Primero la salud como algo muy valioso para una sociedad y al mismo tiempo como algo que está determinando un adecuado componente del comportamiento médico, ¿no? Entonces, esta parte de los artículos vamos a revisar en la última parte de estas clases de la relación médico-paciente y vamos a poder revisar un poco. Otra área muy importante es la ley del ejercicio profesional médico, la ley 3131, donde incluye en la relación médico-paciente los derechos del paciente, los derechos del médico, sobre todo los derechos del paciente y dentro de lo que serían los aspectos también de ética en el ejercicio profesional, los principios bioéticos de la relación médico-paciente. Eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? En la sección 2, el derecho a la salud y a la seguridad social, en su artículo 35, se refiere que el Estado en todos los niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Es algo que se va manejando, ¿no?, buscando la justicia, que todos tengan acceso a la salud, ¿sí? Otro aspecto importante de la Constitución del Estado, de política del Estado, es que el Estado garantiza el acceso al Seguro Universal de Salud, que es un incipiente como el SUS, y el Estado controlar los de los servicios públicos y privados de salud y los regulará mediante la ley. Esto significa que
La corrección política no solamente va a abarcar a los sistemas públicos, también a los sistemas privados y todo, que es importante, ¿sí? Otro aspecto importante en la cuestión política del Estado es que el Estado garantizará el servicio de salud pública y reconoce el servicio de salud privado. Aquí ahonda un poquito más la anterior diapositiva porque dice regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas. Este es un camino hacia la calidad que busca que los procesos sean acorde a los protocolos. Lo que se tiene que hacer y lo que se hace, se controla. Entonces, en ese sentido, se van apoyando en estas disposiciones los principios de las reglas que tienen que ver con un componente ético y moral de la sociedad respecto a la salud. ¿Sí? También tenemos, de parte del Colegio Médico, los estatutos y reglamentos del Tribunal de Ética y de Deontología Médica que dan los principios de la conducta ética adecuada con los pacientes y también entre nosotros, entre los colegas. Y esto básicamente tiene un capítulo de los estatutos del Código de Ética y de Deontología Médica que habla del comportamiento dentro de una profesión de manera ética. Observen aquí bien que es el bastón de Esculapio y la serpiente, que es el símbolo adecuado de la medicina. Aquí no estamos viendo las alas de Mercurio o que sería más bien de las sociedades comerciales. Nuestro símbolo es solamente el bastón de Esculapio, el padre de la medicina, y la serpiente, que es el símbolo de la sabiduría. Aquí no hay alas, las alas de Camafeo que se llaman. Bueno, los antecedentes de la deontología médica están basados en el juramento hipocrático que hacemos los médicos, y la deontología se explica como una teoría ética que se ocupa de los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales, reglas de una determinada profesión. En este caso, la conducta profesional del médico. Los abogados tendrán su ética específica en el área laboral, diremos así. Nosotros tenemos la deontología médica en el área de la atención clínica, que es algo muy importante. ¿Sí? Esto lo vamos a revisar, la ley 3131, que ya da las pautas para la relación con los pacientes, y aquí es muy importante manejar, por ejemplo, en el principio de que en el ejercicio profesional el secreto médico es inviolable. El secreto médico, la confidencialidad son básicas para el ejercicio de nuestra profesión dentro de la deontología médica, ¿verdad? Así. Entonces, ya resumiendo algunas cosas, el acto médico ya desde un punto de vista ético-moral también se observa que tiene muchas áreas. El acto médico es un acto relacional porque está en función de dos sujetos, un acto racional que exige un tipo de reflexión entrenada y con conocimiento, es un acto altamente ético. Es un acto único y irrepetible, cada consulta es única y es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque se requieren títulos de la profesión. Esta es una ejecución según protocolos estandarizada, tiene una finalidad que es el buscar la curación del paciente, y es lícito porque está enmarcado en las reglas y la sociedad y la ley permite este ejercicio. ¿Sí? Así es. La valoración legal lo vamos a realizar básicamente en el tema de valoración del acto médico. Eso lo vamos a revisar después, no hay problema. Recordar que hay respuestas legales si nosotros no hacemos bien las cosas. Si no medimos nuestras limitaciones, se llama imprudencia. Si actuamos cuando nos faltan conocimientos, impericia. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, negligencia. Cuando nosotros entramos a unos aspectos de un ejercicio inadecuado, entonces entramos en un aspecto de compromiso legal y respuesta legal, que tenemos que tener cuidado y saber apegarnos a la lex artis, al conocimiento actual. ¿Sí? Estos son los principios básicos, lo que está en rojo de la ética. Primero, la no maleficencia, no hacer daño; la beneficencia, buscar lo mejor para el paciente; la autonomía, poder actuar con libertad, sin presiones; y la justicia, tratando de dar a todos el mejor servicio posible. Eso es muy importante,
que lo vamos a ir revisando, ¿sí? Los ejemplos de intervención sembiótica y de ontología podría ser las transfusiones de sangre, la donación de órganos, aspectos de la eutanasia, el consentimiento informado, que es fundamental, es un deber ético que requiere un desarrollo especial en la tercera parte de los temas que vamos a desarrollar, la utilización de humanos, animales para experimentación, en fin, son aspectos bióticos en ese sentido. El consentimiento informado, sí, el consentimiento informado es un elemento que tiene que ver con la exigencia ética de la información. Esto lo vamos a ir desarrollando nosotros en un capítulo que solamente desarrolla el consentimiento informado y los aspectos históricos que han llevado a cómo se va desarrollando el consentimiento informado, que es fundamental en ese sentido. Recordar que es la aceptación de un paciente con una explicación, con unas características adecuadas para llevar adelante el procedimiento. Aquí no se trata que el médico le dé la información que considere pertinente, se debe dar la información que es real. Ahora ustedes me dirán, pero si le damos toda la información a un paciente, quizás alguno no quisiera ser intervenido. Esa es la libertad del paciente de elegir y de tomar una decisión consciente. Eso también lo vamos a utilizar como para el desarrollo. Para ir finalizando sobre esta entonces experiencia de la ética y la moral y los principios de la ética médica que vamos a ver en la tercera parte de nuestro desarrollo de relación médico-paciente, es que el médico siempre debe actuar con toda la prudencia, la oportunidad, la ética y mesura que su arte, que su conocimiento en un determinado momento le aconseja. Pues la relación médico-paciente es una de las más complejas, pero más representativas de las interacciones humanas. Y esta es para mí también la más trascendente. Y para finalizar, recordemos que el principio de la relación con nosotros es la empatía. Y la empatía no es solamente un componente psíquico subjetivo, es un componente también que se basa en unas bases fisiológicas, neurológicas, para hablar de la ética. Son las famosas hormonas en espejo. El hecho de que se pueda esta persona sacar la lengua y el monito sacar la suya, estás respondiendo a un estímulo, como es la respuesta de la mamá o del papá que juega con el bebé y el bebé remeda muchos comportamientos de sus padres. Existen neuronas que van respondiendo al estímulo. Y esto se ha descubierto cuando se ha hecho un estudio en el cual se han puesto electrodos en profundidad en un monito, y el otro, y otro monito agarraba y comía un plátano. Y cuando hacían electroencefalogramas comparativos en los dos, ciertas neuronas funcionaban en el monito que estaba comiendo el plátano, pero también las mismas neuronas se estimulaban en el monito que estaba viendo comer el plátano. Como que entonces la base de la empatía, si tú ves sufrir a alguien, tú vas a sentir algo del sufrimiento, vas a tener la posibilidad de ponerte en los zapatos, no solamente cognitivamente, emocionalmente, sino también neurológicamente, porque esas neuronas responden como si te estuviera pasando lo mismo. Esas son las neuronas en espejo en ese sentido, y de esta manera es algo que nosotros tenemos que manejar y tener la posibilidad de que en este camino que hacemos es un camino de continuo aprendizaje, pero manejándonos entre nosotros, en grupo, compartiendo, interviniendo y manejando las conductas éticas de la mejor manera posible. ¿Sí? Les agradezco mucho la posibilidad de haber desarrollado esta nueva unidad. Es una unidad que la estamos presentando ahora por primera vez y empezando a tocar los aspectos de la ética moral que son la base de nuestro comportamiento como médicos y sobre todo como personas, seres humanos y componentes de esta sociedad. Tenemos que trabajar mucho para hacer una mejor sociedad. Tenemos que trabajar en el hecho de vivir mejor entre nosotros, de llegar a un diálogo con nuestras diferencias, respetarnos y hacer que las cosas sean mejor para la convivencia y pensar en nuestros hijos, en los hijos de los hijos que necesitamos
que tenga una sociedad mucho más ética, con mucha moral y de una mejor relación. Entonces, ahí les llevo la información, lo tienen para revisar la información. Les agradezco vuestra atención y nos estamos viendo la siguiente clase, siguiendo con la relación médico-paciente y entrando a la forma en la cual se estructura esta relación específica en el marco de nuestra actividad médica. Que tengan muy buenas tardes, un poquito me he extendido, pero les agradezco su atención. Muy buenas tardes, hasta la siguiente clase. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes, un abrazo a todos, a todas, hasta luego, chao.